Hola amigas, hola amigos, gracias nuevamente por estar en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy, como todos los martes, vamos a conversar con el doctor Edgar Parrales Castillo. Edgar, vamos a darte la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, Sergio, mucho gusto, un placer estar nuevamente con ustedes y poder compartir pensamientos, ideas y valores, ¿verdad? Muchas gracias, Edgar. Hay dos cosas que me gustaría abordar de manera bastante integral con tu persona. Nicaragua, desgraciadamente, vuelve a estar polarizada. Tenemos un país prácticamente dividido. En dos banderas están los azul y blancos por un lado, con todos sus matices, y están los rojinegros por otro lado. Pareciera como un partido de fútbol, pero en un partido de fútbol es cierto que se han presentado bastantes controversias y hasta una especie de golpes, ¿verdad? Estamos oscilando entre la libertad a la cual aspiramos y la sumisión o la esclavitud que nos está tratando de recetar el régimen, precisamente con tres leyes que atentan contra los más elementales derechos universales: el derecho a la locomoción, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de la libertad de prensa, pero además totalmente contra viento y marea de los principios de derechos universales y de los mismos derechos que están consignados en la Constitución política. Esa ley de derechos extranjeros nos marcaría a un amplio sector de nicaragüenses como parias en nuestra propia patria, es decir, señalados de ser traidores, cuando en realidad tenemos suficientes argumentos para decir totalmente lo contrario de los que se encuentran del otro lado. Pero todo esto ha sido un escalamiento que la dictadura precedida por Daniel Ortega y su mujer nos ha venido llevando. De tal manera que yo siento, y así lo he dicho en otros programas, que hay demasiado odio, que este odio ha venido siendo fomentado desde las más altas estructuras del poder de Daniel Ortega y de su mujer, que constantemente alientan una confrontación en la familia nicaragüense. Vos, que sos un sacerdote, ¿verdad?, y un abogado que tiene esas dos perspectivas, me gustaría que analizáramos el tema de la polarización y qué podemos hacer para superar esta situación a la cual nos está llevando el régimen. Bienvenido nuevamente, Edgar. Bien, gracias, Sergio. Pues mira, yo creo que habría que hacer primero una reflexión sobre el concepto de la división, que ha sido un fenómeno característico de nuestra historia. Ya desde los tiempos de la colonia, en lo que se llamaba el reino de Guatemala, ¿verdad? En la estructura que tenía división España, Capitanía General de sí, Capitanía General de Guatemala, había esa pugna que se manifestaba entre los españoles peninsulares y los españoles criollos. Los peninsulares nacidos en España, los criollos nacidos en América. Los peninsulares predominaban porque eran los que venían con los mandatos de ejercicio de los distintos cargos, y los otros pretendían ascender a los cargos, pero se encontraban con la barrera
de los peninsulares que los limitaban. Se dio la independencia, a la cual la vamos a celebrar el año próximo, 200 años. Hubo un predominio de presencia de criollos en el fenómeno, en el acto, y después pues ya prácticamente siguió, digamos, el criollismo manejando la política de nuestros países. Pero después emerge otro grupo, el grupo de los mestizos, que es mayoría, que busca también cómo ascender al poder y cómo, digamos, tener un espacio o un puesto, digamos, de relevancia o de importancia en la vida pública. Y esta ha sido la historia. De hecho, desde que somos independientes, hemos estado en esa pugna constante. Aparte, digamos, de los momentos en que fuimos Federación de Centroamérica, cuando ya llegamos a la existencia independiente de la Nicaragua independiente en 1838, empezaron los grupos internos a pugnar, los timbucos contra los calandrac, los liberales contra los conservadores. Llegó un momento en que por estar torpemente peleando no se dieron cuenta que un tercero se les iba a ir arriba, que fue, digamos, William Walker, y en ese momento tuvieron que deponer sus luchas, porque siempre estuvieron en luchas armadas unos contra otros, deponer sus luchas internas, intestinas, para luchar contra el adversario común que se les iba a ir totalmente arriba. Y así la historia de Nicaragua ha sido eso. Después viene la lucha de los liberales con los conservadores, después la lucha de los somocistas con los antisomocistas, ahora los sandinistas con los antisandinistas, y seguimos siempre en esa bipolaridad, en esa pugna interna, prácticamente siempre resolviéndolo vía las armas. Por fin se da el fenómeno en estos momentos actuales de que se decide la oposición nicaragüense, el pueblo nicaragüense, a buscar resolver esta situación conflictiva por la vía pacífica, por la vía cívica. Y en eso estamos ahorita, ¿verdad? Estamos el sandinismo orteguista enfrentado con todos los demás sectores prácticamente, buscando resolver nosotros, buscando resolverlo pacíficamente, ellos buscando resolverlo vía las armas, porque es lo que tienen, es el único argumento que tienen, la posesión y la validez de las armas, y nosotros estamos queriendo revertir este esquema y entrar a un esquema diferente, más un esquema cívico, un esquema democrático, un esquema civilizado, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿cuál es ese destino o sino fatal que tenemos los nicaragüenses, viéndonos o analizándonos en el contexto centroamericano, para no ir más lejos, de que siempre tenemos que estar como perros y gatos, enseñándonos las uñas, pelándonos los dientes y buscando resolver las cosas en el aniquilamiento o en la destrucción del adversario, en vez de buscar cómo resolver las diferencias por la vía cívica, en el diálogo, en el consentimiento mutuo de concertación, para buscar resolver los problemas de forma pacífica. Estamos en esa contradicción ahorita, ¿verdad? Hay una realidad. Todos los que formamos grupos de oposición tenemos entre nosotros diferencias políticas, diferencias ideológicas, diferencias económicas, diferencias sociales, pero ninguna de esas diferencias es tan grande como la diferencia que todos y cada uno tenemos con el orteguismo murillista. La diferencia con ellos es absolutamente mayoritaria. Trasciende totalmente las pequeñas o parciales diferencias que tengamos nosotros entre nosotros mismos. Entonces, aquí lo que hay que ver, porque la diferencia con el orteguismo es diametralmente opuesta a la que podamos tener entre nosotros, en todos los órdenes, en la concepción política de la sociedad, en la concepción social, en la concepción económica, y sobre todo, que es lo que me parece más importante y fundamental, es la diferencia y contradicción que tenemos de valores, El orteguismo murillista, como buen totalitarismo, como buena dictadura, tiene como valor supremo al Estado que se puede decir entre paréntesis, él y ella, ¿verdad? Daniel y Rosario, porque después de ser, digamos, la concepción partidista suprema, ellos han dejado al partido de lado, lo han convertido en un instrumento para convertirse o dirigirse en el valor supremo, el Estado, ellos, Daniel y Rosario, ¿verdad?
el Leviatán de Hobbes, ¿verdad? El Leviatán que se pone por encima de todo, que se come a todos y que se consagra y se constituye como valor supremo. Ese es el valor de ellos. El valor de nosotros es totalmente diametralmente opuesto. El valor supremo para nosotros es la persona, el ser humano. Un valor que lo venimos recibiendo desde el mensaje y el valor del cristianismo, pasando por la Revolución Francesa, pasando por la independencia norteamericana, pasando por la independencia de los países latinoamericanos que estamos cifrados o centrados en esa corriente de un derecho natural, del justnaturalismo, ¿verdad? Del derecho natural, y tenemos al ser humano, a la persona como valor supremo. Y ahí está la gran contradicción. La concepción del Estado, de la dictadura como valor supremo, y la concepción de la persona como valor supremo. Obviamente eso hace que todo lo demás cambie, porque para nosotros, por ejemplo, en función de esa concepción, tenemos que la estructuración de la sociedad, de sus instituciones, es una estructuración democrática, de separación de poderes, independencia de los poderes, vigencia de Estado de Derecho, supremacía de la Constitución, porque todo está alrededor de salvaguardar la dignidad de la persona. En cambio, para ellos no. Para ellos, en función de esa concepción que tienen del Estado, la economía centralizada, el ver a los demás como meros objetos, como meras cosas, una cosificación de la persona, es la concepción que tienen ellos. Veamos, si no, cómo manejan a sus propios seguidores. Entre ellos nadie piensa, nadie decide, nadie actúa, sino es lo que dicen y lo que ordenan y lo que mandan los Ortega Murillo. O sea, cosifican a sus seguidores y quieren cosificar a la sociedad. Ahí es donde está la gran contradicción. Es ellos tienen una ficción jurídico-política que es el Estado, y nosotros tenemos una concepción basada en la esencia de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos divididos en la oposición y nos seguimos dividiendo? Que prácticamente le estamos haciendo un flaco favor al orteguismo murillista. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo en bandeja de plata, por ejemplo, el resultado de las elecciones, si se van a dar en el año próximo, ¿verdad? Y si estamos desunidos, una de dos. Si ellos no admiten las reformas electorales, habrá que ver si vale la pena ir o no ir. Pero aún así, en el caso que decidiéramos ir, iríamos divididos, iríamos a la perdición, a la derrota. Y si ellos admiten las reformas electorales, aún fíjate en ese caso, que nos daría a nosotros una posición ventajosa, privilegiada de lucha, pero si vamos desunidos, aún en el caso de que ellos hayan aceptado cumplimiento de todo a lo que se comprometieron en marzo del 2019 y reformas electorales, todas las que le pidamos, aún así, si vamos divididos, nos derrotan. ¿Por qué? Mira, en primer lugar, ayer estaba yo escuchando una entrevista en el programa de Jaime Arellano con César, con Alfredo César. Y ya Alfredo allí reveló, pues, primero que el Partido Conservador viene en pláticas desde hace tiempo con ese por él, ¿verdad? Y que ya ahorita hace poco se suma a estas pláticas la Alianza Cívica Depurada, así dijo él, depurada, o sea, la de los 15, ¿verdad? Entonces, él dijo también que incluso que nunca se juntarían con los grupos de izquierda, lo mismo que ha dicho C por él. Entonces yo digo una cosa, pongamos que este grupo, que esta agrupación de ellos crece y se desarrolla y llega a ser fuerte, ¿verdad? Pero por otro lado también la coalición en la cual están todo el resto de los opositores, exceptando a los que están en el exterior, y llegan a ser también un grupo fuerte, ¿qué va a pasar? Que ninguno de los dos va a tener la suficiente fuerza como para tener más votos que el orteguismo. Porque con la reforma que él hizo el orteguismo en el 2014, establece que ¿quién gana las elecciones? El que tenga el mayor número de votos. No importando si sea el 20%, si sea el 10%, si 30%, etcétera, etcétera.
Supongamos que, por ejemplo, la agrupación de ellos, de este sector, obtiene un 15% y que la coalición tiene un 20%. Pero si el orteguismo saca un 25%, el orteguismo se queda con el poder, porque eso es lo que está establecido en la Constitución, ¿ya? Entonces, por mucho que sumáramos... En el caso hipotético de que no se reforme ese articulado específico de la ley. Claro. Si sumáramos el 15 del uno más el 10 del otro, 25, y ellos tienen un poco más, ellos ganaron, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, tenemos que entenderlo, y no podemos correr el riesgo de vernos en esa situación, porque nos estamos jugando el presente y el futuro de Nicaragua. Nos estamos jugando una concepción ideológica del Estado y de la vida, y otra concepción del Estado y de la vida, lo que estaba diciendo yo, el Estado valor supremo para el orteguismo murillista y la persona valor supremo para los demás, ¿verdad? Entonces, yo digo una cosa, hagamos el esfuerzo. Es cierto que tenemos diferencias, pero nunca las diferencias pueden ser tantas y tan grandes que no permitan que comprendamos la importancia del momento histórico y digamos, bueno, voy a poner mi ideología de lado, voy a poner mis intereses de partido de lado, voy a poner mis intereses económicos de lado, voy a poner de lado mis intereses sociales y voy a sumarme a este interés único común que nos une a todos. Lo he venido diciendo en muchos programas y muchas entrevistas en que he comparecido. Hay un interés común de todos que está por encima de las diferencias. El interés de derrotar a la dictadura murillista para iniciar un proceso de democracia, ¿ya? En la cual entonces todos vengamos, cada quien a esgrimir, a sacar a flote y a luz sus intereses particulares, sus intereses partidarios, sus intereses ideológicos y en una contienda democrática pugnar para quién prevalece, ¿ya? Si no entendemos esto, vamos a la ruina. Nos vamos al desastre total, ¿ya? ¿Por qué? Porque el interés común es el que nos tiene que mantener claro de la mente, es el que nos tiene que hacer ver que no hay otro camino y otra forma. La unidad de todos sobre el propósito común, de salir, porque ese es el propósito de ahorita, salir de la dictadura, derrotar a la dictadura para recobrar el estilo democrático de vida y para desarrollarlo, para fortalecerlo. No hay otra forma. Fijémonos lo que pasa analizando un poquito más lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos, desde que llegó el presidente Trump, en el periodo que todavía está vigente, él se dedicó a polarizar a la sociedad. Y no solamente internamente a la sociedad, se dedicó a polarizar a los Estados Unidos con la comunidad internacional. Por un lado, con esos dos eslogans de Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo, y la otra de America First, primero América, ¿verdad? Él, ¿qué es lo que hizo? Prácticamente le estableció dos tipos, digamos, de contradicciones. Con la sociedad internacional, en el sentido de decir, bueno, hemos estado demasiado condescendientes, hemos estado, digamos, cediendo y hemos perdido espacio y terreno, vamos a recuperarlo. Entonces vienen y le dicen a los señores de la OTAN, de Europa, muy bien, señores, ahora ustedes tienen que tomar un papel más beligerante, tienen que pagar más, tienen que asumir más responsabilidad, si no, nosotros nos retiramos del tratado. ¿Qué representa eso? Un peligro de que el gran oso, Rusia, pueda comerse a Europa, si la deja desprotegida, ¿verdad? Por otro lado, revisar los TLC, el TLC del norte de América, ahí puso su presión y obligó a cambios, disque pues para fortalecer la posición y los intereses de Norteamérica. Luego sale del acuerdo transpacífico que estaba concertado con países del continente americano, con países del continente asiático y Australia. Luego se sale de la UNESCO porque dice que allí la UNESCO, digamos, está, digamos, totalmente tergiversando el sentido de ser de esa organización y se sale. Luego se sale del acuerdo de no proliferación atómica de Irán
que lo ha concertado con los europeos y con el mismo Irán. Ahora dice, no, le concedimos mucho a Irán. Nos salimos de ello porque tenemos que ponerle un mecate en el cuello a Irán y tenerlo sujeto, ¿verdad? Se quiere salir de la OMS, Organización Mundial de la Salud, con todo este asunto de la pandemia, que lo manejó muy mal, y ahora quiere salirse de la Organización Mundial de la Salud. Luego fomenta y desarrolla una confrontación con China constante. Es decir, esa es parte de ese Make America First o Make Great America Again, ¿verdad? Ahora, internamente, ¿qué es lo que hizo con esas actitudes? Avivar la concepción de la supremacía blanca, incentivar el extremismo de derecha. De hecho, pues, muchos extremistas de derecha se han armado hasta los dientes esperando una guerra civil para defenderse o para atacar, qué sé yo. Una actitud hacia las minorías, esa insistencia enfermiza del muro con México, que nada no sirve, porque lo que el muro han hecho, los mexicanos y los otros migrantes se lo han pasado, ¿verdad? Separar las familias, aquello de los niños que nacieron en Estados Unidos son americanos, quedan aquí, y sus padres que son extranjeros, váyanse para allá, y provocar esa separación de las familias, dañando la dignidad y el derecho del ser humano. Luego, la omisión de solución a los Dreamers, que venía siendo atendida por los anteriores gobiernos y que iban buscándole solución, y él omite solucionarles a los Dreamers, que son varios miles de jóvenes nacidos en Estados Unidos, vividos en Estados Unidos, y que ya son inclusive factores de contribución al desarrollo económico e intelectual de los Estados Unidos. Maltrato a los afroamericanos, que fue lo que motivó todas estas protestas masivas que se dieron recientemente, ¿verdad? ¿Cuál es el sustrato ideológico de todo eso? Tener una ventaja de ciertos sectores sobre otros sectores y dominar. No, entonces, ¿qué pasa? Digamos, prácticamente tiene polarizada la sociedad. De hecho, ahorita en las elecciones que salió, 70 millones a favor del trumpismo, 74 millones a favor de los demócratas, ¿verdad? Pero ya creó una situación dividida. Es lo mismo que está pasando aquí en Nicaragua. Está pasando en Nicaragua, el orteguismo ha hecho una concentración total del poder, asumido en sometimiento a los demás poderes. Ha concentrado control de todo, de la policía, del ejército, de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de todo, de los poderes, llamados poderes, que no son poder ya absolutamente, los ha totalmente sometido. Ha generalizado la represión y la ha sistematizado la represión, desde matar gente, echar presa gente, torturar gente, desaparecer gente, hacer que gente vaya del país en estampida, impedir el ingreso de los organismos internacionales de derechos humanos, llenar las cárceles de presos políticos, controlar la economía. Estuvo haciendo un esfuerzo, un proyecto de control de la economía cuando hizo esa famosa alianza con la iniciativa privada, en la cual creció la economía, pero creció para la iniciativa privada y para el gobierno orteguista, pero no para el pueblo, ¿ya? Enriquecimiento ilícito acelerado. Se han apoderado de los fondos del Estado, se han apoderado de ayudas que ha venido, la de Venezuela, que era enorme y grandísima, 4.500 millones de dólares. Se han enriquecido personal y familiarmente en una forma acelerada, siguen enriqueciéndose, manejan el Estado como cosa propia. En las campañas electorales disponen de todos los recursos del Estado para su campaña, ¿verdad? Y ahora le están diciendo a los otros, no te permito que te ayuden, que te venga ayuda desde fuera. No, eso sería, digamos, actuar como un agente extranjero. ¿Quién más agente extranjero que ellos? Que han estado actuando con todas las donaciones y con todos los beneficios que les ha vendido afuera para fortalecer y para enriquecerse. Han violado todo, desde la dignidad de la persona hasta las instituciones y hasta la vida común de los nicaragüenses. Han menoscabado la condición de la persona humana y tienen un afán de permanecer indefinidamente en el poder. Eso es contra lo que tenemos que luchar. Si no, nos van a comer a todos. Nos va a pasar lo que decía aquel señor
de cuando el nazismo empezó, digamos, a apoderarse de todo. Que primero luchaban contra los judíos, bueno, yo no soy judío, no me tengo por qué meter. Que después se comían a los gitanos, yo no soy gitano. Que después se comían a los inválidos, yo no soy inválido. Que después se comían a Polonia, yo no soy polaco. Que se comían a Francia, yo no soy francés, ¿verdad? Y cuando ya se comían a todos, ya solo quedaba él. ¿Qué es lo que pasó? Que también se lo comieron a él. ¿Ya? Porque, eso es lo que nos va a pasar a los nicaragüenses. Edgar, si no nos unimos, si no entendemos que debemos hacer un solo frente y luchar sin descanso, estamos perdidos. Esa es mi reflexión. Sí, pero el problema es que esa polarización a la cual nos está sometiendo el Frente Sandinista, yo no sé si en realidad vaya a terminar muy bien. Insisto, yo veo que aquí nos está llevando a posiciones sumamente extremas, ¿verdad? O a la sumisión, al esclavismo, es decir, a aceptar las reglas del juego que él le quiere imponer, siendo ellos minoría a las mayorías, o la libertad. Exactamente. Y parece que los grupos, ¿verdad?, que están en un papel de opositor, pero que no entienden la naturaleza de lo que se está jugando en este momento, no están actuando en consonancia a este problema. Y entonces yo a veces siento, ¿verdad?, y este es un pensamiento que viene estructurándose en la medida en que yo voy viendo las conversaciones que estoy teniendo con la gente, dicen ya hay cansancio, ya hay unos deseos profundos de mandar todo al carajo, de cuestionarse si realmente vale la pena esta lucha, y no hay, ¿verdad?, desde el punto de vista del liderazgo que le pueda decir al pueblo, no, ahorita vamos hacia los mejores tiempos. De tal manera que, por otro lado, la gente puede decidir entre dos caminos que pueden estar claramente definidos. Por un lado, bueno, yo me avengo, pues, ¿verdad? Vamos a dejar que estos hagan lo que tengan que hacer, pero hay otros que no. Y me refiero, por ejemplo, al sector campesino, que viene siendo testigo sistemático y además que viene sufriendo el asesinato, el asedio constante por parte de, según los testigos, del mismo ejército que opera en la zona. Y entonces dicen, ya estamos cansados, aquí lo único que necesitamos es levantarnos. Y eso significa revisar la historia de Nicaragua y darte ese gran experimento social que tiene una vocación de paz por parte del pueblo de Nicaragua, no ha sido bien entendido por la contraparte. Es decir, el hecho de no querer tomar las armas para salir de la dictadura no ha sido muy bien interpretado por la dictadura y ha venido sistemáticamente hostigando al pueblo, hasta que el pueblo un día diga, bueno, tenemos esos dos caminos, o nos asumimos como esclavos o sencillamente luchamos a favor de la libertad. Entonces, yo quería que reflexionara alrededor de esto, y cierto que hay mucho paralelismo con lo que Trump ha venido haciendo en la sociedad norteamericana y la tiene al borde de un colapso. Pero en Nicaragua esto es sistemático, esto es cíclico. Entonces, ¿cómo hacer para que los actores entiendan de una vez por todas que estamos en una encrucijada terrible? Ese es el punto. Entonces quería escuchar la situación de nosotros, Sergio, la situación de nosotros es peor, porque aquí prácticamente se va, digamos, a desatar, o quieren ellos desatar, un totalitarismo en que nos convierta a todos, por eso digo yo, en cosa. Quieren cosificar a la sociedad, quieren cosificar al ser humano, quieren ser los únicos que piensan, los únicos que actúan, los únicos que deciden, y todos los demás, incluyendo sus seguidores, y todos los demás simplemente actuando y ejerciendo lo que ellos les dictan, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que vamos a heredar
primero, que vamos a ser los primeros afectados nosotros mismos ya en el presente. Y segundo, que le vamos a heredar a las generaciones futuras. Una sociedad de esclavos, una sociedad de esclavos, una sociedad de robots, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente aquí va a ser lo que magistralmente dijo Hobbes, ¿no? El Leviatán, la erección del gran Estado, del gran monstruo que se impone sobre todo, que se sobrepone sobre todo, que lo domina todo y que esclaviza todo. Entonces, tenemos que ver que es a nosotros mismos que nos está afectando en nuestra condición vivencial de persona. Nos está queriendo, digamos, quitar todo. Si no tenemos libertad de pensamiento, si no tenemos libertad de expresión, de palabra, si no tenemos libertad de acción, si no tenemos libertad de movilización, no somos nada, no somos nada. No somos seres humanos, no somos pensantes, no somos los seres superiores de la naturaleza y del universo, que se ha dicho tantas veces, ¿no? Nos convertimos en peor que los seres inanimados, que las piedras y que la naturaleza inerte, ¿ya? Eso es lo que quieren de nosotros. ¿Estamos dispuestos a aceptar eso? ¿Por qué? No. ¿Por qué dos locos que están pretendiendo eso van a imponerse sobre todos los demás? Somos seres pensantes, somos seres con dignidad, somos seres con espiritualidad, somos seres que tenemos un destino y una finalidad en la vida, somos seres trascendentes. No podemos aceptar eso de ninguna manera. Es mejor perecer luchando por ello que perecer por estar estúpidamente inertes. Esa es la realidad. Muy bien, yo creo que el mensaje ha quedado bastante claro. Me parece que no hemos dimensionado en su crueldad y en su afán de imposición del totalitarismo, tratando de legalizarlo, este combo de leyes, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de la mordaza, ¿verdad? Los ciberdelitos, donde hay algunos artículos ahí que atentan contra la libertad de expresión, porque además deja a criterio de la autoridad, entre comillas, ¿verdad?, que ellos decidan quién hace y quién no hace. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos la ley, ¿verdad?, de agentes extranjeros, que va a marcar a una buena parte de nicaragüenses como extranjeros en su propia tierra, porque sencillamente tienen relaciones con o hacen negocios con el extranjero. Y la otra, ¿verdad?, la de los crímenes de odio, ¿verdad?, pero que también sabemos perfectamente la intención que eso tiene, ¿verdad?, de someter aún más al pueblo de Nicaragua. Voy a poner un ejemplo. Ayer el juez que dictó sentencia sobre el famoso asesinato a sangre fría que hubo en el municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí. A ese hombre le están dando una sentencia de asesinato, no, crimen imprudente, no sé cuál es la figura jurídica, crimen imprudente, ¿verdad? O accidental, es como que vos venís manejando y de repente atropellás a alguien, pues, y te tipifican de esa manera, cuando se ha demostrado a vista y paciencia de todos los triniteños que por razones políticas y por odio sacó un arma y mató, pues, a la víctima. Y aquí la justicia está procediendo de esa forma porque sencillamente es un militante sandinista. Quiere decir que aquí los militantes sandinistas están por encima de los otros. Un militante sandinista puede ofenderte y vos, si ripostás, sencillamente vas preso. Y eso es lo que nos quieren recetar al pueblo de Nicaragua. Y por eso yo he dicho que aquí estamos en este momento entre la decisión de ser esclavos o de pasar a ser realmente libres, despojándonos de un régimen tiránico que no tiene nada que ofrecerle a los nicaragüenses más que más dolor y luto. Ese es el problema, pues. Sergio, la novedad de estas tres leyes es que representan la institucionalización de lo que ya venían haciendo de hecho.
porque de hecho venían, digamos, menoscabando todo, ¿no? La dignidad de la persona, los derechos humanos, la Constitución, el Estado de Derecho, la independencia de los poderes, la venían haciendo de hecho. Ahora, al aprobar estas leyes, lo están prácticamente institucionalizando. Pero es lo mismo, pero en todo caso, como ahora le dan valor de legalidad, tenemos que hacerle el frente de manera decidida, de manera firme. ¿Cómo pueden legalizar lo que universalmente es ilegal? ¿Sí? ¿Cómo pueden, a ver, que me demuestre este gobierno si hay un solo personaje del sistema penitenciario indiciado sobre la muerte de ¿cómo se llama? No me acuerdo en este momento, del preso político que fue asesinado prácticamente en la cárcel. Ajá, el señor de Matagalpa. Eddie Montes. Sí, mira, Sergio. Eddie Montes. Sí, el derecho tiene dos dimensiones. La dimensión de la legalidad y la dimensión de la legitimidad. Ellos se manejan en la dimensión de la legalidad, pero para que el derecho sea verdaderamente derecho, necesita que estén actuando las dos dimensiones, la legalidad y la legitimidad. Ellos menosprecian y dejan de lado la legitimidad, y eso hace que su legislación sea espuria, que su legislación sea una mueca, una burla, ¿me entendés? Porque es simplemente, ellos están fundamentados en lo que está escrito, pero olvidan lo que fundamenta eso que está escrito, que son los valores, que es la dignidad de la persona humana, que es el derecho natural, que es el derecho de los seres humanos. Eso ellos lo obvían, lo omiten, y ahí es donde está la gran falla de ellos, precisamente. Pueden hacer todas las leyes que quieran, pero son leyes falsas, son leyes sin contenido, son leyes injustas, son leyes a las que no hay ninguna obligación de someterse ni obedecer. Bueno, muchas gracias, Edgar, por tu tiempo. Muchas gracias por darnos algunas luces para poder entender lo que estamos viviendo y para poder reflexionar y tomar acciones en consecuencia con esa reflexión. De verdad te agradezco tu tiempo y tu gentileza por estar siempre con nosotros. De acuerdo, Sergio, un placer, sí. Y a ustedes, amigos, muchas gracias. Muchas gracias por estar siempre en sintonía de nuestra plataforma. Suscríbanse a nuestro canal YouTube, por favor, para vencer el cerco que la dictadura nos quiere imponer a los medios independientes. Tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso en que nos miran.